Darío Gómez, Avance, capítulo 32. 2 días después del accidente, Darío ya estaba más recuperado en el hospital. Julio, quien no se había separado de él, lo observaba con evidente preocupación. Intentaba asegurarse de que su primo estuviera realmente bien, recordándole lo grave que había sido el accidente, especialmente porque habían tenido que intubarlo. Darío, con una sonrisa cansada, le aseguraba que todo estaba bien, intentando calmarlo. La tranquilidad del momento se interrumpió con la llegada de Nelly, quien entró a la habitación con la misma confianza de siempre. Sin pedir permiso ni mostrar reparo, se acercó a la camilla y se recostó junto a Darío como si nada hubiera pasado. Julio, visiblemente molesto, no podía creer su actitud. Para él, era incomprensible que Nelly estuviera tan despreocupada después de lo que habían vivido. A pesar de la tensión, Nelly no pareció notar el descontento de Julio. Con una mirada cómplice hacia Darío, le dijo que ya era hora de dejar el hospital y que estaba sintiendo mucha sed, dejando claro que lo que deseaba era retomar sus noches de excesos. Darío, siguiendo el juego y con un tono de complicidad, le dio la razón, bromeando sobre lo necesario que era desahogarse después de todo lo que había pasado. La reacción de ambos solo aumentó el enojo de Julio. Sentía una mezcla de frustración y rabia al ver cómo Nelly seguía influyendo negativamente en Darío, quien apenas comenzaba a recuperarse. Para él, era evidente que la relación entre ellos estaba llevando a su primo por un camino autodestructivo. Mientras los observaba, incapaz de intervenir sin crear una escena, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo más podría soportar esa situación. Darío finalmente fue dado de alta y, una vez en casa, compuso una nueva canción que, según él, tenía el potencial de convertirse en otro gran éxito. Emocionado, decidió presentarla en el estudio de grabación. Al cantarla, estaban presentes Olga, don Rafael y don Gabriel Jaime, quienes lo recibieron con interés y algo de expectativa. Con confianza, Darío se colocó frente al micrófono y comenzó a cantar su nueva creación. La interpretación fue impecable, y al terminar, el silencio en la sala fue reemplazado por murmullos de admiración entre los presentes. Don Gabriel Jaime, sin embargo, mantuvo una expresión seria. Pidió a don Rafael que llamara al resto de los empleados de la disquera porque tenía un anuncio importante que hacer. Intrigados, los empleados comenzaron a llenar la sala, curiosos por lo que estaba a punto de suceder. Cuando todos estuvieron reunidos, don Gabriel Jaime se dirigió al grupo con un tono formal pero contundente. Anunció que Darío había compuesto una nueva canción que, sin duda, tenía el potencial de convertirse en un éxito. Sin embargo, tras elogiar la calidad de la pieza, cambió de tono y comenzó a hablar sobre los valores que caracterizaban a los empleados de la disquera: la responsabilidad, el compromiso y el profesionalismo. Se acercó a Darío y, mirándolo fijamente, le dijo que esas cualidades eran precisamente las que le faltaban. Lo acusó de ser impuntual, trabajar solo cuando quería y mostrarse altivo, por no mencionar otras actitudes que consideraba inaceptables. Con firmeza, don Gabriel Jaime le dijo que tenía dos opciones: podía venderle la canción a la disquera o llevársela a otra empresa, porque él ya no trabajaría más allí. Darío, sorprendido y claramente molesto, le preguntó si realmente lo estaba despidiendo delante de todos los empleados. Don Gabriel Jaime no vaciló y confirmó que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Don Gabriel estaba tomando esta decisión porque Darío debía entender lo que significaba la humillación pública, tal como él lo había hecho con Olga cuando le cantó aquella canción delante de todos. 2 semanas después, Cuerdita y Olga compartieron una conversación tranquila pero cargada de emociones. Cuerdita, con una mezcla de nervios y ansiedad, le confesó a Olga que estaba preocupado por una cita que tenía pronto. Olga, notando la seriedad en su tono, se unió a su preocupación y le preguntó con quién sería esa cita. Con un suspiro profundo, Cuerdita le explicó que iba a encontrarse con su hija, a quien no veía desde hacía 12 años. Era una situación compleja, pues no sabía cómo sería la reacción de ella al verlo después de tanto tiempo. El motivo del encuentro, además, no era fácil de manejar. Debían hablar sobre una casa que compartían, lo que añadía un matiz práctico a una reunión que ya era emocionalmente delicada. Olga, siempre comprensiva, escuchó atentamente. Al ver la inquietud de Cuerdita, le ofreció acompañarlo,
asegurándole que no tenía por qué afrontar algo tan importante completamente solo. Su gesto, lleno de empatía, conmovió a Cuerdita, quien le agradeció sinceramente por estar dispuesta a apoyarlo en un momento tan difícil. La conexión entre ambos se fortaleció aún más en ese instante, mientras Cuerdita comenzaba a sentirse un poco más preparado para enfrentar el reencuentro con su hija, sabiendo que no estaría completamente solo. Esteban, tras mucho reflexionar, decidió acercarse a Piedad con una actitud diferente, dejando atrás sus dudas e inseguridades. Esta vez, parecía realmente interesado en ella, pero de forma genuina, sin las barreras emocionales que lo habían frenado antes. Durante una conversación tranquila, pero cargada de significado, Esteban le explicó que en el pasado no le había prestado la atención que merecía porque pensaba que ella era inmadura y que no estaba lista para las responsabilidades que tenía frente a sí. Con una sinceridad que no había mostrado antes, Esteban le confesó que había estado equivocado. Ahora veía a Piedad con otros ojos, reconociendo su fortaleza y dedicación, especialmente al cuidar de su bebé. Por primera vez, se mostró dispuesto a luchar tanto por ella como por el niño, dejando claro que esta vez estaba realmente comprometido con lo que quería construir a su lado. Darío, tras días de incertidumbre desde que perdió su trabajo, decidió llamar a su madre, Abigail. La conversación comenzó con la calidez habitual, pero rápidamente Abigail le sugirió que, ahora que tenía tiempo libre, debería aprovechar para visitarla a ella y a sus hermanos. Sorprendido, Darío le preguntó cómo se había enterado de que ya no estaba trabajando. Abigail, con naturalidad, respondió que seguramente había sido Julio quien le había contado. Cuando colgó la llamada, Darío no pudo contener su molestia y fue directamente a buscar a Julio. Al encontrarlo, lo acusó de ser un sapo por haberle contado a su madre lo de su despido. Julio, a la defensiva, le explicó que no había sido su intención. Según él, le había mencionado el tema a Fidel, su papá, y probablemente fue él quien dejó escapar la información. Julio, decidido a poner fin a la relación entre Darío y Nelly, comenzó a trazar un plan que, según él, garantizaría su separación definitiva. Sabía que debía ser astuto y aprovechar cualquier oportunidad que tuviera a su alcance. Fue entonces cuando, con ayuda de un amigo, idearon escribir una carta destinada a la expareja de Nelly, utilizando el nombre de ella como remitente. Julio había obtenido información clave de Yvonne. Si aquel hombre volvía a aparecer en la vida de Nelly, existía una gran posibilidad de que ella decidiera regresar con él. Esta pieza del rompecabezas le dio a Julio la seguridad de que estaba en el camino correcto. La carta, escrita con un tono emotivo y cargado de nostalgia, buscaba reavivar los sentimientos del ex de Nelly, haciéndole creer que ella aún pensaba en él y que estaba dispuesta a retomar lo que alguna vez tuvieron. Todo estaba calculado. Finalmente llegó el día en que Cuerdita iba a reencontrarse con su hija, Adriana, después de 12 años de separación. La ansiedad lo acompañaba durante todo el trayecto, pero Olga, fiel a su promesa, estuvo a su lado para brindarle apoyo. Al llegar a la casa de Adriana, Cuerdita respiró hondo antes de tocar la puerta, intentando prepararse para lo que estaba por venir. Cuando la puerta se abrió, Adriana apareció con una expresión fría y distante. Sin rodeos, dejó claro que no estaba contenta de verlo, diciéndole que siempre lo había considerado un cobarde por haber desaparecido de su vida durante tantos años. La dureza de sus palabras golpeó a Cuerdita como una bofetada, pero intentó mantener la calma. En un intento de suavizar la tensión, Cuerdita presentó a Olga como su compañera de trabajo, esperando que su presencia ayudara a equilibrar la situación. Sin embargo, Adriana no perdió la oportunidad de lanzar otro comentario cortante. Con una mezcla de sarcasmo y reproche, le dijo que, como siempre, no había sido capaz de enfrentar las cosas solo y había necesitado llevar a una amiga para escoltarlo. A pesar de la hostilidad inicial, Adriana los invitó a pasar. Con frialdad, les indicó que ya tenía listos los papeles que necesitaban revisar sobre la casa que compartían, dejando claro que quería resolver el asunto de la manera más rápida y práctica posible.